de nuestra serie La Autoridad y Dios. Esta es la tercera conferencia y vamos a hablar en esta mañana acerca de la rebelión contra el liderazgo. La rebelión contra los líderes de Dios. En el libro de los Números, capítulo 12, encontramos las siguientes palabras. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Cuando nosotros entramos a la obra de Dios, es muy importante esta serie que estamos predicando, porque no se puede en la obra de Dios hacer absolutamente nada sin estar debajo de la autoridad. La característica de todos nosotros, antes de que fuésemos cristianos, era la rebelión. O sea, Dios nos tomó a todos nosotros, los que somos el pueblo de Dios, de la rebelión. Porque había en nosotros rebelión, estábamos en contra de toda autoridad, y cuando Dios nos coloca en su reino, nos comienza a enseñar que ya no podemos ser rebeldes. Que tenemos que comenzar a someternos, porque el sometimiento es la escuela de la humillación. Dios le da gracia a los humildes, pero Dios resiste a los soberbios. La soberbia es no querer someterse, básicamente. Cuando Satanás en Isaías 14 y en Ezequiel 28 dijo, quiero ser como Dios, subiré al cielo y pondré mi trono junto a lo alto, Satanás quería estar en la posición de Dios. Satanás quería ocupar y usurpar la posición de Dios, y él no quería seguir siendo sometido al gobierno de Dios. Así pues, la raíz de nuestros males, la raíz de los problemas en las iglesias, la raíz de los problemas en la familia es la rebelión. Dios nos ha establecido en Romanos 13 que Él ha puesto las autoridades. O sea, el principio de la autoridad que existe en el gobierno, en la escuela y en la familia, no lo inventamos nosotros. Es una institución y es algo que Dios determinó y diseñó en el principio, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y le dijo a Adán, no vas a tomar de ese árbol, para que él aprendiera que aún con libertad, él debería estar sometido y sujeto a la autoridad. La rebelión, pues, es una fuerza malévola, perversa, siniestra, que habita en lo más profundo de nuestro corazón y que se manifiesta en cuanto alguien nos dice, no te pases un alto, no vas a esa fiesta, no te pongas esa ropa, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Cuando alguien nos levanta la mano y cuando vemos la autoridad, algo entre nosotros se revela contra esta fuerza satánica que proviene del infierno. La Biblia dice que Dios ha puesto en el hogar al hombre como la cabeza. Y es el hombre el que tiene la autoridad en el hogar, en la casa. No es la mujer. La mujer puede tomar esta autoridad cuando el varón no se encuentra en la casa o cuando el marido le delega y le dice, mi hijita, hijitos, ahora su mamá los va a castigar o los va a corregir porque me voy de viaje. Así que ahora ella es la que toma mi lugar. Mientras el marido no delegue la autoridad a su esposa, es el hombre, 1 Corintios 11:3, quien es la cabeza de su hogar.
En los gobiernos es lo mismo. Dios ha puesto a un presidente de la República. Y es verdad que el presidente no es autónomo. El presidente no es una persona dictatorial en la que no consulta a un cuerpo de senadores o legisladores para tomar decisiones. En otras palabras, una de las maneras más claras y más puras y más bíblicas de gobernar es una democracia representativa. Y es exactamente lo mismo que en una iglesia. En una iglesia, cuando es un solo pastor, es muy peligroso que él se mantenga humilde delante de Dios. Porque si un pastor no tiene a su alrededor 4, 5, 3 hombres que le estén aconsejando, que le estén coacheando, que le estén diciendo te equivocaste por allá, no vas bien por acá, ese pastor se puede ensoberbecer. Así que también la democracia representativa es la mejor forma de gobierno dentro de una iglesia. En todas las iglesias hay una cabeza, hay un pastor principal, pero cerca de ese pastor hay un grupo de hombres que lo ayudan, que oran por él, porque en la multitud de consejeros se afirma la sabiduría. Dios ha establecido en la iglesia, porque es nuestro tema, en Efesios 4, 11 y 12, a apóstoles en primer lugar, en segundo lugar a profetas, en tercer lugar a evangelistas, y en cuarto lugar a pastores y a maestros. ¿Cuál es el propósito de estos 5 ministerios? De que equipen, de que fortalezcan, de que animen, de que eduquen, de que enseñen, de que disipulen al cuerpo de Cristo que Él ganó con su propia sangre. Entonces en la iglesia hay líderes, y en el Antiguo Testamento encontramos que Dios también escogió líderes. Y el pueblo tenía que aprender a reconocer que estos líderes no se autoimpusieron ellos. Esto es una de las más grandes enseñanzas que durante 20 años Dios me ha enseñado. Yo no tengo que defender mi liderazgo, ni pelear por mi liderazgo, porque si es Dios el que me sostiene, nadie me puede quitar. Pero si no es Dios, entonces aunque uno se esfuerce, aunque uno en la carne trate de mantenerse, no puede uno durar en el liderazgo. ¿Por qué? Porque es Dios el que pone, es Dios el que humilla, es Dios el que levanta, es Dios el que abate. Dios es el que está al frente de la obra. Y muchas veces es muy difícil para nosotros, los líderes, tratar de hacerle comprender a la gente quién es la cabeza o quién es el líder de la iglesia. Porque vuelvo a repetir, el pueblo tiene que reconocer, tú tienes que aceptar que a la iglesia que tú vas, ese hombre es el que ha puesto Dios para que vele por tu alma, para que esté al frente de la iglesia y para que pueda levantar a tu familia. Si tú vas a una iglesia, escúcheme también por la televisión en todas las iglesias latinoamericanas, si cualquiera de ustedes va a una iglesia y no está a gusto con su pastor, salte de esa iglesia. Pero si tú te quedas en esa iglesia y no estás a gusto con tu pastor, vas a comenzar a murmurar de él. Vas a comenzar a hablar mal de él. Vas a comenzar a criticarlo y a esparcir veneno por todas partes. Y esto Dios lo abomina. Si los hijos no están a gusto con los papás, ok, no hay ningún problema, agarra tu maleta, chatito, y vete a la carretera a donde tú quieras. Pero si tú estás en tu casa, tú tienes que reconocer que tu papá es la autoridad. Así que si tú no reconoces que tu papá es la autoridad y estás en rebelión, vas a contaminar a tus hermanitos. Vas a contaminar a tus hermanas. Y esto Dios lo abomina, porque la rebelión, lo vamos a ver en esta mañana, es sumamente contagiosa. Así pues, no me gusta como me mandas papá, no me gusta mi mamá, ok, agarra tu maleta y vete a la carretera y ponte a pedir raite y vete donde tú quieras. Pero tú estás en tu casa, tú tienes que someterte a tus padres. Tú estás en una iglesia, tú tienes que someterte a tus pastores. Tú estás bajo un gobierno, te tienes que someter al gobierno. ¿Por qué? Porque dice Romanos 13, no hay autoridad más que de parte de Dios. Y las que han sido puestas, las ha colocado a Dios. De manera que el que resiste a la autoridad, resiste a Dios y se acarrea juicio. Acarreas condenación contra tu propia vida. En Números 12, encontramos la rebelión de los hermanos de Moisés en contra de Moisés.
Aarón y María eran los hermanos mayores de Moisés, pero en el llamado y en la obra de Dios, ellos debían estar bajo su autoridad. Ellos se disgustaron porque Moisés se casó con una negrita, se casó con una mujer cusita, o sea, una mujer de origen etíope, africana. Y Moisés no debió haberse casado con una mujer negrita, no porque el color haya sido prohibido, sino simplemente porque no era la voluntad de Dios. Y entonces Aarón y María, dice el versículo 1, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, y dijeron en el versículo 2, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Observemos en primer lugar en esta mañana que en el corazón de Aarón y de María, ellos había rebelión porque dijeron, ¿que él es el único líder aquí? ¿Que acaso tampoco Dios habla a través de mí? ¿Que no todos somos cristianos y puede Dios tomar a cualquier cristiano y hablar a través de cualquier cristiano? La respuesta es, sí, sí puede. Pero Dios ha determinado dirigir y gobernar a su pueblo a través de los líderes, pastores, evangelistas, profetas, que Él ha colocado al frente de la iglesia. Es como si la esposa le dijera al marido en el hogar, ¿qué acaso tú eres el único que das las órdenes? Mijita, esa respuesta es un sí y un no. Es un sí, mijita, cuando yo estoy aquí. Y cuando no estoy aquí, te doy la autoridad. Pero mientras yo esté aquí, yo doy las órdenes. Y no es porque yo me autoimponga, es un diseño, es un orden que Dios ha creado en su santa palabra. Entonces, qué peligroso es cuando en la iglesia algunos líderes o personas de la iglesia comienzan a decir, ¿que acaso el pastor es el único que tiene la autoridad y el que va a determinar lo que se hace en la iglesia? La respuesta es sí, te guste o no te guste. ¿No te gusta? Vete a la iglesia y busca a alguien donde te hagan copastor y donde el pastor te diga, usted tiene la misma autoridad que yo tengo. Pero en la iglesia de Dios, de acuerdo al diseño bíblico, es el líder el que determina, el que le da rumbo, guiado por la visión y la responsabilidad de vivir en comunión cerca de Dios. Dice el versículo 3, que después de que lo oyó Jehová, Moisés era muy manso. La palabra manso en el hebreo significa la persona que se somete a Dios y la persona que reconoce que Dios pelea por él. ¿Ustedes conocen a un caballo manso? ¿Quién es un caballo manso? Es un caballo al que se le sube un jinete y ya no da reparos, ya no respinga. Un perro manso es el que te le acercas y no muerde. Entonces Moisés había sido tan quebrantado por Dios, había sido tan humillado por Dios, que el pueblo no sabía que cuando Dios levanta un líder es porque esa persona tiene que haber sido antes probada. Miren ustedes en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los tesalonicenses, lo que el apóstol Pablo comparte respecto a su entrenamiento cuando Dios lo llamó. Y dice en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. O sea que cuando un líder está exhortando a la iglesia, el líder tiene que estar seguro que lo que está predicando es la palabra de Dios. En segundo lugar, los motivos del líder no pueden ser impuros. ¿Verdad? Ahorita muchos líderes en el mundo están cayendo porque se fueron con la del coro, se fueron con la del órgano, se fueron con la fulana de tal, y ahí es donde el diablo acaba muchas veces al liderazgo por la impureza de sus motivos en su corazón. Y dice Pablo, tampoco fue por engaño. O sea, él no quería recibir absolutamente nada. Tenemos la responsabilidad de no caerle bien a todos. Decía un predicador, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Siempre que predicamos la palabra, siempre yo salgo y siempre he estado consciente que hay mucha gente que no está de acuerdo en lo que dices. Pero si un líder
se preocupa por caerle bien a la gente y de chiste en chiste y hacerse el simpático y no arder en su corazón ni comunicar el consejo de Dios, no dura en el liderazgo. ¿Por qué? Porque no somos nosotros aquellos que buscamos el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Mientras nuestra conciencia esté limpia delante de Dios, no tienes el líder por qué tener temor de los hombres. Dice el versículo 4, sino que según fuimos, ¿qué cosa? Aprobados. ¿Se dan cuenta? Es Dios el que aprueba al líder que pone por cabeza. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Un líder que comience a predicar 2, 3 años y en su corazón esté el tener más ovejas y vea en cada familia un diezmo, o que le interese esto, o que tenga el deseos de codicia, de ganancias deshonestas, no dura en el liderazgo. Tarde o temprano Dios saca a la luz los pecados de todos los hombres. No hay nadie que pueda engañar a Dios, lo puedes engañar 3, 4 años, pero tarde o temprano la Biblia dice, tus pecados te tienen que alcanzar. Aarón y María, regresamos a Números capítulo 12. Murmuraron contra Moisés. Los etíopes descendían de Cam, por lo cual Dios no quería que Moisés se mezclara con una descendiente de Cam, que en esta situación tipificaba o simbolizaba casarse un líder con una mujer no cristiana. O cualquier cristiano, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un líder. Dios no quiere que tú te cases con un hombre que no sea cristiano, porque te estás casando con un descendiente de una raza maldecida. En otras palabras, su papá es el diablo y vas a tener por suegro al diablo. Entonces, si quieres tener al diablo por suegro, cásate con ese muchacho o con esa muchacha que no son cristianas. ¿Vas a sufrir? Tu matrimonio va a ser un infierno. Vas a pagar las consecuencias y te vas a dar cuenta que tú viviste en desobediencia en contra de Dios. Como hermana María, pudo haber exhortado a su hermano Moisés, aquí en corto, en privado. Oye Moisés, ¿qué pasó con estas cosas? Pero el problema de la murmuración se diferencia de la exhortación en que la persona que desea a una persona su bien y que quiere corregirlo, lo hace en privado. Si tú oyes que alguien habla mal contra el jefe de decanes aquí en la iglesia, o contra tu jefe de las panderistas, o contra la jefe de seguridad, o contra el coordinador de algún ministerio, tú te quedas callado, y si tú tienes algo contra ese coordinador, tú tienes que tener los pantalones y el valor civil y la transparencia delante de Dios para ir con él frente a frente y decirle a él lo que tú piensas de él o de ella. Pero si tú con 2 o 3 muchachas o muchachos comienzas, ya supiste, estás murmurando contra un líder. Y Dios lo oye. Y a Dios no le agrada porque te falta valor, porque no es el diseño bíblico y además porque si no es cierto lo que estás diciendo, has sembrado la semilla de la duda en los soldados de Jesucristo. Y Dios odia, dice Proverbios, el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces María y Aarón no debieron haberlo murmurado. O sea, esto significa, en el versículo 1, que hablaron públicamente contra su hermano y contra el liderazgo de Dios. Este fue el pecado tan grave por lo cual Dios, dice la Biblia, le envió a María lepra. La lepra de María no se contagió, fue enviada directamente por Dios como un juicio en contra de ella. Ella había, al haber platicado a otras amigas, a otros amigos, en contra del liderazgo, ella había murmurado de un siervo de Dios. Dice el versículo 6, que Dios les dijo, oigan mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.
O sea, aquí está Dios hablándole a María y Aarón. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Vean la pregunta que hace Dios a María y Aarón. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué, amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana que me escuchas, cuando estás hablando de una persona, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Y la Biblia te dice en esta mañana, porque no tienes temor de Dios. Porque si lo tuvieras, no lo harías. De aquí en adelante, cuando quieras hablar mal de una persona, piénsalo 3 veces antes. Y antes de que sigas esparciendo el veneno y criticando a ese pastor o a ese coordinador o a tu papá o a tu mamá en tu propia escuela, que digas, ay, mi mamá no sabe lo que me hizo a 3 o 4 amigas, estás murmurando contra tu mamacita que te dio el ser, que te trajo al mundo, y a Dios no le agrada que hablemos en contra de nuestras autoridades. Y lo mismo se puede decir del señor presidente de nuestra república. Podemos decir, está equivocado en esta área o está equivocado en aquella área, pero nosotros se nos manda orar por nuestros gobernantes y nunca, jamás, de los jamases, como cristianos, faltarle el respeto a nuestro gobierno. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué clase de gobierno tenían los apóstoles en el 1º y 2º y 3er siglo de la era cristiana? Miren, el gobierno de Castro y el gobierno de Adolfo Hitler se quedaba chiquito, parecían niños del órgano junto con ellos. El gobierno de los primeros 3 siglos, cuando se escribió la Biblia, era un gobierno de césares que se hicieron dioses y se proclamaron como dioses al mundo entero. Y nunca en las cartas de los apóstoles se escucha una mención de subversión o de levantamiento contra el gobierno, o contra Nerón, o contra el César, sino que el apóstol escribe, Pedro, por ejemplo, sométanse al rey, sométanse a la autoridad, porque no hay autoridad de parte de Dios. La única exclusión, la única razón por la cual la iglesia puede enfrentarse al gobierno es cuando el gobierno, como en el tiempo de los Hechos, se obliga a los apóstoles a que no prediquen la palabra de Dios. Es la única área donde no podemos obedecer al gobierno. Pero hasta ahorita en el México que tenemos, se nos ha permitido, tenemos una libertad tremenda. Hasta en Cuba ya está Castro permitiendo que se predique la palabra de Dios. Hasta el Papa ya va a invitar el año que entra. Pero no podemos, vuelvo a repetir, hablar mal contra el gobierno, ni criticar al gobierno, ni agredir al gobierno, hasta que el gobierno nos diga, se prohíben las Biblias en México, se prohíbe que se predique, se prohíben campañas, se cierran las iglesias. Ahí hacemos lo que hicieron los cristianos en el 1er siglo. ¿Qué hicieron? Se reunían en las catacumbas, a escondidas, pero nada ni nadie podía detener el avance de la predicación de la palabra de Dios. Dios entonces llama al tabernáculo, dice el versículo 5, descendió Jehová en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y los 2 salieron. Aquí tal vez podríamos pensar que Aarón y María iban a ser apoyados por Dios. Posiblemente decían, bueno, gracias Señor porque ya ves que somos siervos fieles. Criticamos a mi hermano, ¿verdad? Y él está viviendo con una mujer africana, pero se sorprendieron cuando Dios les dice, mi siervo Moisés, ¿por qué hablaron en contra de él? En otras palabras, la enseñanza de Números capítulo 12 es la siguiente. La murmuración contra las autoridades de Dios son el inicio de la germinación de la semilla de la rebelión. Siempre que se junta un grupito de mujeres o de hombres o de parejas a hablar mal contra un líder o contra un coordinador o contra cualquier persona, ahí se está gestando una rebelión.
Hermano, pero yo no quería hablar mal de usted. Tanto mata el que mata la vaca como el que estira la pata. En otras palabras, el hecho de que tú estés presente, solo tu pura presencia, en un movimiento o en una reunión donde se esté hablando mal de alguien, tu pura presencia, si tú estás ahí y no te opones a eso, y no dices, cuidado, porque no hay temor delante de ustedes, o agarras, vámonos mijita, nos salimos de esta reunión, si tú no tomas esta iniciativa de levantarte y hacerles ver que están en un pecado, y es pecado delante de Dios lo que están haciendo, eres cómplice de un complot y de una rebelión. Y a esto no le agrada a Dios. La gente no se imagina cuán grave es hablar o murmurar contra los líderes en cualquier iglesia. Y esta es la razón por la cual en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 19, el apóstol Pablo le aconseja al joven pastor Timoteo. Primera de Timoteo 5, versículos 17 al 19. Los ancianos que gobiernan bien, paréntesis, la palabra anciano es la palabra griega presbúteros, y no se relaciona a los viejitos cronológicamente de edad, sino que la palabra ancianos se denomina en el Nuevo Testamento a los líderes. Presbúteros o ancianos eran los pastores, los líderes de una iglesia, no los ancianos de edad. Se usa ancianos porque para ser líder de la iglesia se necesita ser anciano, o sea, maduro espiritualmente. Ya le dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3, no pongas líderes neófitos, o sea, jóvenes espiritualmente, porque se envanecen, se llenan de soberbia y quieren ya hacer su propio movimiento y por qué yo no, y etcétera, etcétera, y ahí caen en la condenación del diablo. Por eso la palabra anciano se refiere a madurez espiritual, no cronológicamente. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En otras palabras, cuidado cuando comiences a murmurar o a hablar bien de tu pastor, porque tu pastor trae un traje que le regalaron, o porque trae un coche nuevo, o porque tu pastor y alguien le regaló una casa y se la regaló en las lomas y está viviendo en las lomas. No es pecado que tu pastor viva en las lomas, ni que un líder tenga dinero, ni que tenga un buen coche. El pecado es la avaricia y la codicia y el amor al dinero. La Biblia dice que no pondrás bozal al buey que trilla. Aquí en México, como venimos todos de la religión popular, estamos acostumbrados de que el pastor tiene que traer la camisa con el cuello roto, con guarachitos, así que camine con su biblita y que sea, hermanito, buenas tardes, todo despeinado con los pelos parados, llenos de grasa, ¿verdad? Porque entonces no es pastor. Y si el pastor se viste bien o trae un buen carro, vive bien, etcétera, etcétera, ya no es pastor, porque aquí se le quiere imponer a fuerza que sea pobre, y la Biblia no nos enseña esto. La Biblia nos muestra claramente que el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Entonces, enorgullécete, estate contento. Si tu pastor trae un buen coche, o trae un buen traje, o tiene una buena casa, gózate, gracias Señor, porque se merece eso y más. Y dice el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino cómo se debe recibir la acusación contra un líder. Con 2 o 3 testigos. Oye que, mira, ya no le sigas, Chabelita, antes tráeme 2 o 3 testigos que certifiquen que vieron y oyeron lo que tú me estás diciendo. Me lo dijo fulano y tal, no terceras personas, directamente que me hayan dicho que mi pastor, o mi líder, o mi coordinador, o mi jefa, dijeron, o escribieron, o publicaron esto. Si no, no admito acusación. Cuando tú rechazas un chisme,
ya no te haces cómplice de ese chisme. Pero cuando admites acusación, ay, a ver, cuéntame más, y agarras el teléfono y a la otra, y al ratito 50 señoras ya hicieron una bola de ese tamaño de una cosita insignificante. ¿Por qué? Porque no se someten a la palabra de Dios. Contra un anciano no admitas acusación, más que con 2 o 3 testigos. Les voy a dar un ejemplo. En este siglo, uno de los hombres más grandes que Dios ha usado es el doctor Billy Graham, de los Estados Unidos de Norteamérica. No ha existido en la historia del evangelismo ningún predicador que haya ganado los millones de almas que Billy Graham ha ganado en casi 50 años de ministerio. Él es un hombre que tiene ahorita 79 años de edad y sigue predicando la palabra de Dios, aunque tiene ahorita el mal de Parkinson y ya le está afectando mucho en sus cruzadas evangelísticas. Su hijo Franklin ha ocupado su posición. Este hombre, por haber sido levantado el más grande evangelista de todos los tiempos, el que más almas ha ganado, se han levantado tantas en estos 50 años que yo he podido seguir su ministerio, ¿verdad? Me he podido dar cuenta de cuántas acusaciones falsas se levantaron en contra de él. Y él sigue de pie. En Estados Unidos le llaman Mr. Clean, o sea, el Señor limpio, porque ninguna acusación se le pudo probar. Una de ellas sucedió en un congreso hace 10 años que me invitaron a Holanda. Fui invitado por él personalmente porque yo fui su traductor aquí en México cuando estaba el presidente López Portillo. Fuimos a Los Pinos y yo fui el intérprete del doctor Billy Graham. Y tuve oportunidad y un privilegio para mí de estar cerca de este grande hombre de Dios que me impresionó por su profunda humildad y mansedumbre. Él me hacía hacer sentir como si fuera la persona más importante. Bueno, fue una bendición tan grande a mi vida. Y en un congreso de pastores internacional aquí en México, se levantaron varios pastores y comenzaron a decir, es que ninguno de nosotros podemos apoyar la cruzada de Billy Graham en México porque él es un hombre que es amigo del Papa, y porque es ecuménico y porque está a favor del movimiento ecuménico. Yo me levanté y les dije a sus hermanos, ustedes no tienen temor de Dios en su corazón. Cuando yo no oiga al doctor Billy Graham de su boca, hasta que yo lo vea con mis ojos, o lea un escrito de él o un libro donde él diga que él es ecuménico y que está a favor del ecumenismo, entonces me convenceré. Pero cuídense de acusarlo cuando no está el presente sin 2 o 3 testigos. Esto fue una de las tantas acusaciones que le hicieron, ¿verdad? Que fueron por un libro que salió que se llamó Cortinas de Humo, publicado por Chuck Publications, que lo acusaban de tantas cosas y que envenenó la vida de miles de hijos de Dios en contra de un siervo de Dios. Acusaciones que nunca fueron probadas. Y así de Juan el Bautista le dijeron borracho, a Cristo le dijeron que estaba endemoniado, y no hay un líder que se salve que hablen mal de él. Porque todos los líderes somos llamados a ser perseguidos, malinterpretados, calumniados, vituperados, burlados y despreciados y convertidos en la burla de muchas personas, porque el ataque es contra nosotros de parte de Satanás. La murmuración contra los líderes de cualquier iglesia o de tu pastor es un pecado muy grave en contra de Dios. Vamos a Números capítulo 16 y veamos otro caso de rebelión contra el liderazgo de Dios. En Números 16, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y un hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Aquí encontramos que Datán y Abiram eran hijos de Rubén, lo cual nos habla que eran líderes espirituales de la congregación de Moisés. Versículo 2, y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes, o sea, de los principales de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes,
porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis ustedes sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo, y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Estos hombres se unieron para rebelarse contra Moisés y Aarón, los líderes puestos por Dios. Y era tan grande la rebelión en el campamento que a todos los coordinadores y a todos los líderes y los principales los involucraron en el contagio, en la rebelión contra los líderes de Dios. Puesto que la autoridad de Dios no le pertenecía a él y Moisés sabía que Dios lo había puesto, él no hizo nada absolutamente, ni usó ninguna fuerza en contra de los rebeldes. Se hincó y oró y Dios le contestó. Toda esta gente estaban pensando que a lo mejor solamente se oponían a Moisés y Aarón, pero ellos realmente se estaban rebelando contra Dios porque no querían someterse a los líderes y no se sometían a Dios. Porque no se puede separar a Dios de las autoridades que Él ha delegado. Si tú te levantas contra tus papás y vas con tu hermanito, ya viste que no me dejó ir al cine, ya viste, y comienzas a contagiar a tus hermanitos, no te estás rebelando ni te estás contagiando contra tu papá. Es contra Dios tu pecado. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo regresó a su casa? ¿Qué dijo el hijo pródigo? ¿Contra mi padre pecado? No, dijo, contra Dios he pecado, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Porque nuestros pecados, hermanos, ofenden a Dios. Entonces no ofendemos a los hombres, ofendemos a Dios. Porque el diseño de Dios aquí en la tierra es el diseño que Dios quiere que nosotros respetemos. Datán y Abiram no estaban presentes cuando Moisés se enteró de todo este relajo. Porque cuando Moisés los mandó llamar, veamos el versículo 12 al 14, cómo respondieron estos rebeldes. Envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Y miren ustedes lo que tenían en su corazón. Dicen Datán y Abiram en el versículo 13 contra Moisés, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿De qué acusaban a Moisés? Lo acusaban de dictador. Lo acusaban injustamente de dictador, de que se estaba enseñoreando de ellos, de que era su voluntad de que fueran al desierto, que Él los había metido a un lugar sin comida, sin agua, sin darse cuenta que era Dios, que usó a Moisés, y que Moisés seguía solamente la nube y obedecía a Dios y los caminos por donde Dios guiaba a Moisés. Moisés era manso y seguía a Dios. Y el pueblo no podía ver a Dios, veían al hombre y se fueron en contra del hombre y querían crucificar al hombre. Rechazar la autoridad de Dios es rechazar a Dios mismo. Y Moisés respondió con mansedumbre. Dice el versículo 6, hace de esto, les dijo Moisés, tomen incensarios, por ahí todo su séquito, pongan fuego en ellos, pongan incienso en ellos, delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. ¿Quién escoge a los líderes? Cuidado cuando un líder se quiera autoimponer. Vivimos una época tan peligrosa que por todos lados salen rebeldes de todas las iglesias del mundo. Y todos los rebeldes que salen de las iglesias del mundo salen con el propósito de ser líderes y levantar una iglesia y levantar una congregación sin tener la cobertura de hombres de autoridad detrás de ellos. Si tú sales de una iglesia y te vas a Veracruz
y trabajaste en la iglesia 3 o 4 años y le mandas una carta a tus pastores, hermanos, aquí en Veracruz tengo el llamado, me discipulé con ustedes, quiero su cobertura, quiero comenzar en mi casa una iglesia. Ahí tienes toda la bendición de Dios para levantar una iglesia. Pero si tú sales de una iglesia, de la cualquiera que sea, sin la bendición de tus pastores y la cobertura de tus pastores, no te atrevas a levantar una obra porque lo estás haciendo en abierta rebelión en contra de Dios. Tú te estás autoimponiendo como pastor. Tú te estás levantando como pastor y tú estás diciendo que tú tienes la autoridad para dirigir al pueblo de Dios. Una persona, volvemos al principio elemental, para poder mandar necesita estar bajo una autoridad. Si no tienes una autoridad a la que estés sujeto, no puedes ser un líder de Dios. Dice la Biblia, más adelante en el versículo 31, versículo 19, antes del 31, ya Coré había hecho juntar contra ellos, ¿a cuántos? Miren ustedes qué contagiosa es la rebelión. Comenzó Coré y Abiram. Después, 250 principales o líderes, y al ratito convencieron a toda la iglesia que Moisés y Aarón estaban equivocados. Todos contra uno, uno contra todos. Aquí nos demuestra que no siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría tiene la razón. Hay muchos que dicen, pero es que como si todos estamos de acuerdo, ¿cómo podemos estar mal? Es que no necesariamente, porque son muchos, tienen la razón. ¿Cuál es la religión más grande del mundo entero? El romanismo, y la mayoría van por él. ¿No es cierto? La mayoría de la gente pertenece a la iglesia romana. En segundo lugar, la segunda religión más grande del mundo son los musulmanes. Casi ya están a la par musulmanes y romanos católicos. Y sin embargo, no necesariamente están bien, porque ancha es la puerta que conduce a la perdición y la mayoría van por ella. Más vale que te quedes solo en contra de todos a que formes parte de todos porque creas que te influencia la mayoría. Martín Lutero se levantó contra Alemania, contra Europa y contra un continente entero. Y llegaron y le dijeron, Martín, toda Europa está en contra de ti. Y Lutero contestó, entonces Lutero está contra todos ustedes. Pero él permaneció firme hasta el final de su propia vida. Dice el versículo 31, aconteció que cuando dejaron de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Versículo 35, también salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Aquí encontramos que cuando Dios actuó con ira. Y ellos habían contagiado el espíritu de rebelión que viene del infierno, y el infierno se los tragó a todos. El infierno se tragó a los más de miles de personas que se levantaron contra el liderazgo de Moisés. Y para acabar, noten ustedes que en el libro de los Números encontramos no solamente un caso de rebelión, sino que encontramos también 2 casos de rebelión, porque hasta este momento habían tentado a Dios 10 veces. 5 veces no le creyeron a Dios y Dios los perdonó, pero la rebelión Dios no la puede perdonar. Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de brujería es la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la terquedad, la obstinación. Dios no perdona la rebelión porque es contagiosa, porque envenena, porque agrede y ataca aquello que Dios ha establecido. Es un ataque en contra de los fundamentos directos del Dios omnipotente del cielo.
Por eso Dios no puede soportar esto. Por eso Dios tiene que hacernos entender que nosotros necesitamos someternos a Dios. En los versículos del 1 al 40, de Números 16, la rebelión fue de los líderes. Y en el versículo 41 al 50 de Números 16, la rebelión es de toda la congregación. El espíritu de rebelión es muy contagioso. Dice el versículo 41 finalmente, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes dieron muerte al pueblo de Jehová. Miren ustedes hasta dónde estaba el contagio. En sus ojos vieron que se abrió la tierra y se tragó a los rebeldes. Era para que el pueblo hubiera dicho, Dios mío, gracias, Padre, sabemos que ahora son nuestros líderes ellos, pero aún viendo el juicio de Dios caer en contra de los líderes, el pueblo estaba tan enceguecido, estaban tan obstruidos en su razonamiento espiritual. Vean la rebelión como carcome y nos bloquea la mente espiritual para poder ver el plan de Dios. La rebelión es el pecado de Satanás. Cuando tú eres rebelde contra tus padres, no puedes ver que tus padres son un instrumento de Dios. Cuando te rebelas en contra de tu esposo, no puedes ver que, aunque tu esposo sea injusto, él es la cabeza. Deja que Dios lo juzgue a tu esposo. Deja que Dios lo cueree a tu esposo. Tú sométete. Tenemos que entender este principio si queremos caminar y entrar al año 2000. Porque un espíritu de rebelión permea el planeta Tierra. Por todos lados hay rebelión, la gente contra el gobierno, los hijos contra los padres, los niños matándose entre ellos, las ovejas contra los líderes espirituales. Y si no detenemos esto en el mundo, y si no somos la sal, y no proclamamos este mensaje, y no le gritamos a la gente, sométanse a las autoridades puestas por Dios, el espíritu del anticristo está en medio de este planeta ya. Porque a él se le llama en 2 de Tesalonicenses 2, el inicuo. Y la palabra inicuo en el griego es antinomos, que significa en contra de la ley. Cambiará los tiempos y las edades, dice Daniel, el anticristo, y este espíritu de rebelión ya está infectando la misma iglesia que él ganó con su sangre. Donde quiera que el ser humano resista la autoridad, Dios juzgará la rebelión, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Despidámonos en oración. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, porque tu palabra es santa, tu palabra es verdad, tu palabra es buena, tu palabra es justa. Tú nos mandas, Padre Santo, que nosotros hagamos tu voluntad. Por causa del Señor, sométase toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Porque para esto fuimos llamados. Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa
al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque antes éramos como ovejas descarriadas, rebeldes, insensatos, soberbios, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados, sin palabra, por la conducta de las esposas. Que la forma como se vistan no sea de una forma ostentosa. Vístanse con el ornato del corazón, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque las mujeres santas se visten como aquellas santas mujeres de la antigüedad que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes, mujeres, han venido a ser hijas, si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. Y ustedes, maridos, vivan con sus esposas en sabiduría. Dale honor a tu esposa y trátala como a un vaso más frágil que tú, porque es coheredera de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo delante de un Dios que odia la rebelión. Hijos, sométanse a sus padres, hónrenlos y respétenlos, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en la vida y disfrutes a tus hijos y a tus nietos. En esta mañana, el Espíritu Santo ha redarguido a muchos de rebelión. Confiesa tu rebelión a Dios, que Él te está viendo y conoce tu corazón. Y dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdona mi rebelión. Dilo en silencio: ¿contra quién? ¿Contra quién has hablado? ¿Contra quién has murmurado? ¿Qué reputación has herido de alguien cerca de ti? Arrepiéntete y pídele perdón a Dios con todo tu corazón, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y a muchos de ustedes en esta mañana que no tienen a Cristo en su corazón, que han sido rebeldes durante muchos años contra Dios, ya basta. Estás peleando contra Dios. Te vas a hacer daño antes de que puedas tumbar la barda con la cabeza. Dile a Dios en esta mañana, los que quieran por primera vez en este momento invitar a Jesucristo a sus vidas, a que reine en sus corazones. Dile: Señor mío y Dios mío, he pecado contra ti, creo en Cristo, en su muerte en la cruz, en mi lugar, en su sangre derramada para pagar mis pecados, para que entres en este momento, Señor, como mi Dios y Salvador. Perdóname, fortaléceme, saca mi rebelión del corazón y muéstrame tu voluntad, porque solo los mansos heredarán la tierra y los humildes de corazón recibirán tu gracia y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.